Buenas noches, hermanos. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a orar, hermanos, y roguemos a nuestro Dios que nos ayude en el tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a orar. Soberano y eterno Señor, como tu pueblo venimos delante de tu presencia, reconociéndote como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, y por los méritos de Cristo podemos entrar en tu misma presencia. Padre, en este momento vamos a iniciar un estudio, un taller, Señor, en la cual nuestro deseo es que podamos conocer profundamente el Evangelio de Jesucristo, de tal forma que por medio de nuestra boca, de nuestro corazón, de nuestra conducta, también el mundo pueda conocer este Evangelio, de tal forma que tu nombre sea glorificado, sea exaltado. Ayúdanos pues, Señor mío, para tener este sentir que hubo también en tu Hijo Jesús, a poder amar, Señor, lo que tú amas y querer obedecer, Señor, tu voluntad al respecto. Gracias por mis hermanos que han podido llegar. Bendice este estudio, Señor, por favor, y que tu Espíritu Santo sea quien nos hable, quien acomode todo esto a nuestro corazón. Gracias por tu bondad. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y damos gracias. Amén. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Bueno, todos sean bienvenidos, hermanos, a este programa de capacitación, en la cual, hermanos, como ya han sido informados, vamos a estar viendo diferentes temas. Ahora, estos temas, hermanos, vamos a irlos desarrollando en semanas, ¿de acuerdo? Así que nuestro primer tema es el evangelismo, el cual, hermanos, vamos a estudiarlo en 13 semanas, ¿de acuerdo? 13 semanas. Cada una de esas clases, hermanos, tiene materiales en los cuales ustedes van a ir obteniendo cada vez que tengamos clase, hermanos. El primer tema, el que tenemos el día de hoy, es el propósito de Dios, ¿de acuerdo? El propósito de Dios. Así que, hermanos, primeramente les ruego que vayamos al libro de Mateo capítulo 28. Aquí en este tema, hermanos, nosotros encontramos la base que tenemos para todo nuestro estudio. San Mateo capítulo 28, por favor. Libro de San Mateo capítulo 28 y veamos el verso 18 al 20. Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dice la Escritura. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, en base a esa autoridad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, en ese texto, ya el Señor nos da una orden, ¿de acuerdo? La orden es ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto va bien de la mano, hermanos, también con el libro de Marcos, el final del libro, que nos dice: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Así que, hermanos, el propósito de todo este programa de capacitación, hermanos, es que nos animemos y nos exhortemos por la palabra de Dios a que nos convirtamos en hacedores de discípulos, ¿de acuerdo? Ahora, no discípulos nuestros, por supuesto, sino discípulos de nuestro Señor, ¿de acuerdo? El propósito, hermanos, del discipulado, del evangelismo y el discipulado es que nosotros seamos convertidos seamos hacedores de discípulos del Señor. Ahora, hermanos, respecto al evangelismo,
Es verdad, hermanos, que se han escrito muchos libros al respecto, pero la Biblia es el libro en donde nosotros vamos a basar todo nuestro estudio, ¿de acuerdo? Sí vamos a ir citando algunos libros, y de hecho algunas tareas se tratan de leer algunos libros, algunas reseñas del Evangelio, pero la principal fuente, hermanos, de información que tenemos para el Evangelio, el evangelismo y el discipulado es la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hermanos, les cito lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice en ese texto, hermanos, tan importante, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Y útil para enseñar, si queremos aprender la palabra, para redarguir, para corregir y para instruir, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a hacer, a través de la palabra, ser instruidos en justicia, a fin de que el hombre de Dios, es el lema que nosotros tenemos, hermanos, para todo nuestro programa, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. La preparación, hermanos, para toda buena obra la tenemos en base a la palabra de Dios. ¿Okay? Ahora, hermanos, este curso realmente, hermanos, no se trata acerca de aprender solamente cómo compartir nuestra fe. ¿Okay? La intención, hermanos, no es que nosotros tomemos unas notas o que aprendamos algo nuevo y que lo dejemos guardado ahí. No es la intención, ni se presta este estudio para esto, ¿de acuerdo? La intención plena es que lo que vayamos aprendiendo, hermanos, comencemos a practicarlo, ¿de acuerdo? Así que no se trata este estudio, hermanos, de solamente conocer algo y guardarlo. No se trata, por supuesto que no. Si tenemos el corazón, hermanos, de obedecer lo que la palabra de Dios dice en la gran comisión, entonces, hermanos, de eso se trata todo este estudio, ¿de acuerdo? Ahora, hermanos, vamos a ver rápidamente de lo que va a tratarse el estudio del día de hoy. En primer lugar, hermanos, vamos a ver una pequeña reseña de los temas. Se los voy a ir mencionando, de hecho lo tienen en sus guías. En segundo lugar, vamos a ir a dar una síntesis de toda la Biblia. Vamos a viajar por toda la Biblia, principalmente en Génesis, pero a lo largo de toda la Biblia, para que a través de eso conozcamos el panorama general en que Dios está haciendo la historia de redención, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ver, hermanos, realmente lo que Dios siempre ha querido, lo que Dios quiere actualmente, para que nosotros pensemos en lo que nosotros queremos. En tercer lugar, hermanos, vamos a resaltar varias implicaciones acerca del Evangelio, ¿de acuerdo? Que por supuesto vamos a tocar en todas estas semanas. En primer lugar, como dijimos, vamos a hacer una reseña de los temas que vamos a ver en este estudio. Eso lo tienen, creo, en sus guías, ¿verdad? El temario. Hoy vamos a hablar acerca del propósito de Dios. El primer tema es basado en: ¿te interesa lo que a Dios le interesa? Esa es la pregunta. ¿Te interesa lo que a Dios le interesa? Es decir, el evangelismo y el propósito de Dios en la historia. La siguiente semana, hermanos, Dios mediante, ¿cuál es el papel del evangelismo? Vamos a hablar de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. En tercer lugar, vamos a ver qué es el evangelio, la definición de la verdad que salva a los pecadores. En cuarto lugar, es la pregunta: ¿y a ti qué te pasó? Es aprender a compartir el evangelio a través de nuestro propio testimonio. En quinto lugar, ¿ellos también creen esto? Vamos a hablar acerca de la iglesia local y el poder del testimonio corporativo. En sexto lugar, ¿cómo puedo hacer que otros participen? Es decir, el discipulado a otros en el evangelismo. En séptimo lugar, ¿y si me rechazan? Ese es un temor, ¿no?, que a veces tenemos. ¿Y si me rechazan? Bueno, vamos a hablar del rechazo y el seguimiento y el miedo del hombre. En octavo lugar, pero ¿y si me preguntan? Ok, ese temor a veces que tenemos, ¿no? ¿Qué voy a contestar si me hacen determinadas preguntas? Bueno,
vamos a dar respuestas a las objeciones que la gente tiene al Evangelio. En noveno lugar, ¿cómo puedo empezar? ¿Ok? Vamos a ver cómo ser intencional y estratégico en el evangelismo. En décimo lugar, ¿cómo puedo compartir el Evangelio con mis familiares, amigos y compañeros de trabajo? En onceavo lugar, o décimo primer lugar, ¿cómo puedo compartir el Evangelio, por ejemplo, con católicos? Que es, creo yo, lo que abunda más en todo lugar. En doceavo lugar, ¿cómo puedo compartir el Evangelio con judíos, por ejemplo? ¿De acuerdo? Y por último, son ejemplos prácticos, hermanos, ¿cómo puedo compartir el Evangelio con musulmanes incluso? ¿Ok? Entonces, todo esto, hermanos, vamos a ver durante estas 13 semanas. Y pues vamos a comenzar, hermanos, hoy con un panorama general de la Escritura, ¿de acuerdo? Para que nosotros comprendamos, hermanos, que este es el plan, ¿de acuerdo? Y comprendiendo cuál es ese panorama general de la Biblia y cuál es ese propósito de Dios, vamos a entender entonces cuál es el propósito del evangelismo. En Génesis 1:1, ¿qué dice, hermanos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿alguna vez se han preguntado por qué Dios estaba solo? ¿Ok? ¿Será que en ese tiempo, hermanos, es de pensar, ¿ok? Hubo un tiempo necesariamente en la que solo Dios estaba, ¿ok? No había nada ni nadie alrededor. Él estaba solo, hablando de Dios. Ahora, ¿será que Dios estaba aburrido? ¿Será que Dios necesitaba de la creación o hacer algo porque le faltaba algo para ser feliz? Hermanos, hay ocasiones en donde los predicadores sugieren eso, ¿ok? Sugieren que un día Dios estaba solo y se sintió solo y triste y aburrido y que por eso creó al hombre para tener a quien amar. Eso es lo que se dice a veces, ¿no? Y decir, no, pues pobrecito Dios, ¿no? Necesitaba de crear algo del hombre para que entonces pues tenga que hacer, ¿no? Y otras cosas. Bueno, hermanos, eso es lo que se piensa, pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice? La forma de responder esto, hermanos, es hacer la pregunta ¿quién? ¿Quién es este Dios quien creó? ¿Ok? Esa es la pregunta que nos va a guiar para responder esta interrogante. ¿Quién es este Dios que creó? ¿Quién es? La Biblia declara, en el principio creó Dios. Pero la pregunta que entonces debemos hacer es, ¿quién es este Dios quien ha creado? Cuando leemos la Biblia, entonces nosotros vemos a este Dios quien dice en Génesis 1:1 que está creando. Cuando nosotros logramos entender esto, entonces sabemos la respuesta a estas interrogantes. Ahora, ¿cuáles son las características de Dios? Eso ya lo vimos un poquito, hermanos, ¿ok? En estudios anteriores ya vimos algo acerca de Dios. Y pues bueno, hermanos, vamos a repasar algunos de eso. Bueno, la primera cosa, hermanos, que la Biblia nos enseña, de acuerdo a algo muy claro que la Biblia nos muestra, es acerca de la Trinidad de Dios, ¿verdad, hermanos? Creemos en la Santa Trinidad de Dios. Es un solo Dios en tres personas. No es una persona en tres dioses, no son tres dioses. Es un solo Dios en tres personas, ¿de acuerdo? Esto es la Trinidad y es algo que la Escritura nos dice, ¿de acuerdo? Ahora, Dios es trino. Esta es una realidad que la Escritura nos dice y que esto, hermanos, asimismo resalta el hecho de que en el principio, cuando Él está solo, Él tiene todo para ser feliz. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el Padre eternamente ama al Hijo y el Hijo eternamente ama al Padre. Y el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre han estado en una eterna comunión desde la eternidad. Por lo cual, hermanos, si nosotros preguntáramos, ¿será que Dios necesitaba de una creación para ser feliz? La respuesta es no. No. Dios está completo. Amén.
Dios ama desde siempre y tiene objeto para amar. ¿Cuál es el objeto principal del amor de Dios? Su Hijo. ¿Y cuál es el objeto principal del amor del Hijo? El Padre. Porque el primer mandamiento es, ¿qué, hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Ahora, ¿qué pasaría si el Hijo de Dios no cumpliera el primer mandamiento? ¿Verdad, hermanos? Así que este mandamiento primeramente es cumplido por Dios. Dios se ama a sí mismo con todo su ser por sobre todas las cosas. Ya desde ese momento, hermanos, comenzamos a ver la gran diferencia entre lo que es el evangelismo bíblico y un evangelismo superficial, actual, como nosotros lo conocemos, en donde el hombre es el principal en el evangelismo. Vemos en la Biblia que no es así, no puede ser así, ¿de acuerdo? Si es un plan de Dios, el principal en el evangelismo es Dios. Vamos a ver Génesis, hermanos, capítulo 1, verso 26. Capítulo 1, verso 26. Dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En estos versículos observamos que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Quiere decir que en un sentido Dios nos hizo para ser como Él. Otra vez, hermanos, el centro de la creación del hombre es Él. Nos creó para ser como Él, para que nosotros en nuestra vida plasmemos su carácter, para gobernar en la creación como sus administradores, para tener relación con Él. Dios nos creó para conocerle a Él y para amarle a Él. Así que fuimos creados para Él. ¿Okay? Ahora, la relación de Adán, Eva con Dios no era solamente un concepto, hermanos, ¿ok? No era algo imaginario, sino que en verdad había una plena relación con Él. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 16, dice la Escritura, mandó Dios al hombre, ven, eso directo, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Esa es la orden. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, en estos versículos, ¿qué es lo que percibimos? Bueno, hay una libertad que Dios le dio al hombre. ¿Cuál es, hermanos? Pueden comer lo que ustedes quieran, de todo árbol del huerto. Ese es lo primero que vemos. De todo árbol del huerto. ¿Hay restricción aquí hasta aquí? No, ¿ok? Hay una libertad amplia de comer toda la vasta creación de frutos que Dios había formado, ¿ok? Dios les dice, ¿saben que esto es de ustedes? Disfrútenlo, coman de esos árboles para que, hermanos, en cada mordida ellos puedan entender Dios es bueno. ¿Cuál es su fruto favorito? ¿Alguien que diga rápido? Pera, sandía, mango, sandía, ok, hermanos, plátano, mora. Imagínense esto, hermanos, cuando es nuestro favorito, ok, el mango, por ejemplo, que se nos chorrea, ¿no? Pero en cada mordida, nosotros recordamos qué bueno es nuestro Dios. ¿Amén? Dios lo hizo, hermanos, para que nosotros disfrutemos y para que al disfrutarlo nosotros volteemos nuestros ojos al cielo y digamos qué bueno es nuestro Dios. Ahora, hermanos, tenemos que recordar que en este texto no solamente encontramos una libertad, sino también encontramos una restricción, una sola. ¿Cuál es? Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. Dios es 3 veces santo, ¿amén? Así que si el hombre se rebela en contra de él,
entonces el hombre puede esperar que Dios le juzgue. El hombre fue creado para conocerlo, para disfrutar de Dios, para adorar a Dios, ¿ok? Y cuando el hombre hace eso, el hombre glorifica a Dios, ¿ok? Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 25, dice allá, por ejemplo, que estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Esto es el estado natural del hombre, así Dios los creó. En un estado de plena libertad, en un estado de plena confianza con Dios, no había vergüenza, no había nada de que avergonzarse. Ellos eran santos como Dios es santo. Ese es el estado en que Dios creó al hombre. Ahora, hermanos, estamos hablando de un mundo perfecto, ¿verdad, hermanos? Ese es lo que Dios nos promete a nosotros también. Amén. Nos promete estar en un mundo en donde no hay pecado, donde podemos disfrutar una plena comunión con nuestro Dios, sin culpa, sin vergüenza, como el hombre vivía en ese momento. Pero algo pasó, ¿verdad, hermanos? Ya sabemos la historia. En el capítulo 3, no sé si está citado en sus guías, en el capítulo 3, del 1 al 6, ahí que encontramos, hermanos, encontramos la desobediencia, la tentación del hombre y la mujer. Ahí aparece un personaje. ¿Quién es? La serpiente, que sabemos que es Satanás. Y en pocas palabras, hermanos, ¿qué es lo que Satanás dijo? Dios te está restringiendo, no quiere que estés contento. ¿Quieres verdadera libertad? ¿Quieres una verdadera felicidad? ¿Quieres una verdadera emoción? Entonces no confíes en Dios, confía en mí, pruébalo. Porque Dios sabe incluso que esto es mejor, por eso no quiere dárselos. ¿Quieres satisfacer todos tus deseos? Entonces hazme caso. Hermanos, no es lo mismo que el diablo hace el día de hoy. No, ir al templo, ahí es solamente te van a limitar, ahí no tienes libertad, ¿no? Si tú comienzas a creer en Dios, inmediatamente vas a ser esclavo de una religión. Eso es lo que el diablo dice. ¿Quieres ser libre? Ven conmigo. ¿Quieres verdadera libertad, emoción? ¿Quieres disfrutar de la vida? No te metas a un templo. Sígueme. Ese, hermano, sigue siendo la voz del diablo. Voz que Adán y Eva escucharon, comieron, rechazaron a Dios, se rebelaron contra el Señor de la gloria y siguieron su propio camino. ¿Y qué pasó? ¿Las cosas mejoraron? Absolutamente no, hermanos. Porque Dios les promete, miren esto, junto con esa amenaza, ¿no? Si ustedes comen, ¿cuál era la consecuencia? Ustedes morirían, la muerte. Así que Dios tiene que cumplir. Así que el pecado entró en el mundo por un hombre y con el pecado la muerte. Amén. Eso es lo que sucedió. Así que cada aspecto de su ser, hermanos, no perdamos el hilo. ¿Cómo estaban ellos? Dice el capítulo 2, verso 25, desnudos y no se avergonzaban. ¿De acuerdo? Ahora noten ese contraste en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, abiertos no hacia algo bueno, sino abiertos hacia lo malo, y conocieron que estaban desnudos. Ahora, hermanos, la pregunta es, no es que no se habían dado cuenta que no había ropa, sino que ahora se dieron cuenta que la necesitan. ¿Me explico? Porque eso significa estar desnudo, ¿ok? De repente se dieron cuenta que tienen vergüenza de estar así. De repente quisieron ocultarse. Esa es la cosa. ¿Por qué? Porque fue roto algo que había en ellos. Ellos comienzan a morirse, se deterioran, mueren espiritualmente y comienzan a morir también físicamente. Dice el texto, conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿ok? Ahora, eso fue lo que pasó, hermanos. Ellos ya comenzaron a desconfiar del Señor y la historia del hombre es esto. El hombre desconfía de Dios y trata de solucionar, hermanos, las cosas a su manera. Miren el verso 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios
entre los árboles del huerto. Miren esto. El Edén, hermanos. El Edén fue el primer tabernáculo de Dios con los hombres. El Edén. Estaba toda la tierra y en el centro Dios plantó un huerto que se llamó el huerto del Edén. Ese es el lugar en donde Dios se encontraba con el hombre. Esto sucedía todos los días. Al aire del día, en el momento fresco, venía Dios para encontrarse con el hombre. Y el hombre venía para encontrarse con Dios. Pero tras el pecado, ¿qué es lo que pasa? Ahora el hombre se esconde de la presencia de Dios. No es exactamente lo mismo que pasa el día de hoy. El hombre huye de la presencia de Dios. No soporta la presencia de Dios, se quiere escapar. Por eso dice Juan también, hermanos, que los hombres aborrecen la luz, porque si vienen a la luz, sus obras serán manifiestas. Esta es la naturaleza que comenzó a raíz del pecado. Este pecado destruye la relación con Dios. Miren el verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermanos, ¿a quién está culpando? ¿Están seguros? Noten sus palabras. La mujer que me diste. Culpa a Dios por darte. Exactamente. Está culpando a Dios. Pero si tú me diste cocinera, ok, la mujer que tú me diste, el hombre comienza a alejarse de su culpabilidad, no quiere sentirse culpable y comienza a culpar a quien se encuentre, principalmente a Dios. ¿Ok? Señor, tú me diste una esposa y ella me dio de comer, yo no soy culpable. En pocas palabras, ¿ven la naturaleza nueva del hombre? Esto no ocurría así antes, pero esa es la consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que Dios hizo entonces? Dice la palabra, hermanos, que el hombre fue expulsado del huerto del Edén. Versículo 14 del capítulo 3. 14 menciona que también Dios reprendió y maldijo a la serpiente. En el versículo 17, Dios maldijo al hombre y a la tierra por causa del hombre. Ahora en el versículo, hermanos, 22 en adelante, principalmente el verso 23, dice la escritura: sacó Jehová del huerto del Edén al hombre para que labrase la tierra del que fue tomado. Verso 24, echó pues fuera al hombre. ¿Recuerdan que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. Esa que está pasando aquí, ¿no? Por cuanto pecó, fue destituido, fue sacado de la gloria de Dios. Ahora, hermanos, ya a partir de aquí, Dios está sacando al hombre del huerto, pone un querubín con una espada encendida para impedir su acceso al árbol de la vida, y entonces comienza una larga espera. ¿Cuál, hermanos? Porque dentro de todo esto, hermanos, escuchen, esto es lo maravilloso. Por eso todo esto es el Evangelio. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto malo, producto de la desobediencia del hombre, en el capítulo 3, verso 15, hay un rayo de esperanza. Hay una buena noticia en medio de tan malas noticias. Dice el verso 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A este texto, hermanos y hermanos, les aconsejo que aprendamos este texto, Génesis 3:15, porque es llamado incluso el protoevangelio o el primer evangelio, en donde se promete un descendiente de la mujer. Esta palabra simiente, hermanos, simiente, es la palabra de donde tenemos la palabra esperma. Y aquí dice que viene de una mujer. ¿Se dan cuenta? Aquí comienza la espera de un descendiente que es imposible por medios humanos. ¿De acuerdo, hermanos? Que tiene que provenir del cielo.
La comienza, hermanos, de la simiente comienza ahora, ¿ok? Se espera ese hombre que ha de destruir la obra del diablo. Vamos al capítulo 5, hermanos, de Génesis. Aquí encontramos los descendientes de Adán, ¿de acuerdo? Ahora, en esta enumeración, nombre tras nombre, va hablándonos de esa descendencia hasta llegar a un hombre llamado Noé. Versículo 32. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. ¿Saben qué significa Noé, hermanos? ¿Alguien sabe? Significa descanso. Descanso. Vamos a ubicarnos aquí, hermanos. Cuando ellos han pecado, estando en un lugar de descanso, en Edén, ese paraíso que significa delicia, fueron expulsados para trabajar. Ahora, ese trabajo, hermanos, que iba a ser Adán y sus descendientes, no iba a ser como el trabajo que estaba en Edén. En Edén siembra, produce. Pero ahora él siembra con espinos, cardos. Ustedes han visto que para sembrar primero hay que tumbar monte, hay que chapear, hay que quemar. Espinos, culebras, bichos, animales. Ahora hay problemas, hay trabajo. Hermanos, trabajo en vano realmente. Su trabajo no tiene la rentabilidad que debe tener. Ese es producto del pecado. Pero ahora nace un hijo cuyo nombre es descanso. Todos esperan, hermanos, que Noé sea aquel descendiente, aquella simiente por su nombre. Y de hecho, hermanos, en ese día Dios decide raer la maldad de todos los hombres. Capítulo 6 de Génesis. Eso es lo que nos enseña. Dios decide traer, hermanos, juicio a toda la humanidad por agua. Y el único que quedaría vivo es precisamente Noé y sus descendientes, sus 3 hijos, sus 3 mujeres, Noé y su esposa. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que sucedió? Capítulo 7 nos narra del diluvio. Capítulo 8 continúa. Capítulo 9 hay un pacto de Dios con Noé de que nunca más se iba a destruir. Pero en el capítulo 9, versículo 18, ¿qué encontramos, hermanos? Encontramos la embriaguez de Noé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este héroe? Se supone que Noé iba a ser el que destruía las obras de Satanás. Sin embargo, ahora lo vemos envuelto. Hermanos, esto fue literal como vimos el domingo. Noé se emborrachó y lo vemos desnudo enfrente de sus hijos. Su descendencia, hermanos, se supone que deberían obedecer lo que Dios les había dicho, pero en el capítulo 11, encontramos que ellos están en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la orden de Dios hacia el hombre? Fructifiquen, multiplíquense, llenen completamente la tierra. Pero ellos dicen, no vamos a llenar la tierra, vamos a hacer una torre. Así que cuando nosotros nos vayamos, nosotros vamos a saber a dónde vamos a regresar para seguir juntos. Dios envió un juicio. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es el juicio en Babel? La confusión de lengua. De hecho, Babel, eso es lo que significa, confusión. ¿Ok? Dios revuelve sus lenguas y entonces ellos poblan toda la tierra. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede? El mundo se llena de pobladores, pero la pregunta es, ¿dónde está la simiente? ¿Qué es lo que nos interesa, no? Ahí la espera de esa simiente, de esa promesa. Y ya que todo está revuelto, ¿de dónde va a venir? Capítulo 12 de Génesis. Dios llama a Abraham. Dios llama a ese descendiente siempre de Noé, tiene que ser de la familia de Sem, llega hasta Abraham. Por esa razón se nos da la genealogía en el capítulo 11, ¿de acuerdo? Para conectar desde Adán hasta Abraham, para que veamos que es esa descendencia en busca de la simiente prometida. Abraham, hermanos, en el versículo 3 del capítulo 12, Dios le dice lo siguiente:
bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, ¿qué, hermanos? Todas las familias de la tierra. ¿De acuerdo? Así que en medio de esta oscuridad, Dios llama a Abraham para que por medio de él, siendo él el canal, por decirlo así, nacería aquel que iba a gobernar, aquella simiente de la mujer. Ahora, hermanos, después de esto, los descendientes de Abraham, que fue Isaac, después de Isaac, ¿quién fue? Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. ¿Ok? Vamos a seguir esta línea. ¿Dónde está la simiente de esos 12 hijos? A lo mejor pensábamos que en José, ¿no? Porque era el mejorcito. Pero resulta que no. Era en Judá, pero todavía no lo sabemos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó con esos 12 hijos? Bueno, venden a José su hermano. Y resulta que José, al paso del tiempo, se vuelve gobernador de Egipto. Comienza un hambre terrible en la tierra donde ellos están morando, así que tienen que acudir a Egipto por alimento, en donde José está gobernando. Por esa causa, todos los 12 hijos de Jacob, con sus hijos, esas creo que 60, 70 personas, entran ahora a la nación de Egipto, tal y como Dios le había dicho a Abraham. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto tiempo tardaron los hijos de Israel en Egipto? ¿Alguien sabe? 400 años. ¿Cuántos? 430 años. 430 años, ¿ok? Ese tiempo ellos duran 400 años allí y 30 años en lo que ellos están allí y mueren, ¿de acuerdo? Esa descendencia tarda esos 400 años, pero cuando los volvemos a encontrar, ellos ya no están libres, sino que ahora son esclavos, ¿de acuerdo? Esto es lo que encontramos ya en el capítulo de Éxodo, en el primer capítulo de Éxodo. Al final de Génesis, empezando Éxodo, encontramos a un pueblo que está prisionero de Egipto. Entonces Dios levanta a alguien en medio del pueblo llamado Moisés, ¿ok? Dios levanta a Moisés como libertador. ¿Será que él es la simiente? No. ¿Ok? Pero recordemos, hermanos, que nuestra mente está en aquel quien iba a vencer las obras de Satanás. ¿Qué hace Moisés, hermanos? Niños, silencio. ¿Qué hace Moisés, hermanos? Bueno, Moisés, con brazo fuerte, dice la escritura de Dios, él libera a la nación de Israel de Egipto. Ahora Israel, hermanos, está en la tierra, en el desierto. Dios les da una tierra prometida, es decir, Dios los saca de Egipto y los trae a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Una tierra que fluye leche y miel y en donde podrían multiplicarse para ser una gran nación conforme la palabra de Dios nos había dicho. Pero ¿qué pasó con Israel, hermanos? ¿Israel obedeció la ley de Dios, hermanos? ¿Israel fue fiel? No. En el propio desierto ellos pecado tras pecado, pecado tras pecado. Y si se dan cuenta, hermanos, si ponemos un poquito de atención a la historia de Israel, es el mismo pecado de Adán y de Eva. ¿Cuál fue de los primeros pecados que cometieron ellos? Reclamaron por el maná. Por pan, específicamente, y por agua. Fue lo primero que hicieron, quejarse de que Dios no provee, ¿no? Quejarse de que Dios no me hace feliz, quejarse de que Dios no me satisface. ¿No es lo mismo que pasó con Adán y Eva? ¿Se dan cuenta? El mismo pecado. ¿Será que está detrás del mismo tentador? Yo creo que sí. Pero, hermanos, ya que ellos son culpables, ya que viene el juicio como aquello de las serpientes ardientes, ¿será que encontramos al mismo Dios misericordioso? Sí, hermanos, sí. Porque en medio de todo esto, Dios siempre les provee salvación a su pueblo. Siempre les da de su gracia, siempre les da de su misericordia. Y esto es algo que vemos constantemente en la historia de la nación de Israel.
Hermanos, el pueblo peca, Dios los reprende, son castigados, ellos se arrepienten, Dios los perdona y los lleva cada vez más adelante. Llega el momento, hermanos, de los reyes, en donde el pueblo le dice a Dios: ¿sabes qué, Señor? No queremos que tú seas nuestro rey. Queremos un rey como todos los demás. Miren esto, lo mismo que hizo Adán y Eva. Dios les da un rey primero, que es Saúl, las cosas van mal, y después levanta ¿a quién, hermanos? A David. Quiero que vayamos hasta allá, hermanos. Ya vamos a segundo de Samuel, por favor. Segundo de Samuel, capítulo 7. En donde encontramos el pacto de Dios con David. Segundo de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, ¿y qué? Y afirmaré su reino. No tu reino, su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré ¿para cuánto? ¿Cuántos años? Para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. ¿Ok? Ahora, hermanos, sí. En ese momento David tenía a su propio hijo, a Salomón. Pero Dios estaba hablando, hermanos, de alguien más, que su reino sería para siempre. Si David murió, es obvio que Salomón también moriría, ¿no? ¿Cómo su reino iba a ser para siempre? Si no es alguien que vive eternamente. Y ese solo es nuestro Dios. Dios le da una promesa ahí, hermanos. A su pueblo le promete un rey que nacería de una manera especial. Libro de Isaías, capítulo 7. Estamos en la misma promesa y en los mismos tiempos. Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, verso 14. Por tanto, dice la Escritura, niños, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, dice la Escritura, estoy en Isaías 7, 14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios está prometiendo? Vamos, hermanos, por favor, vamos a poner aquí en la mano derecha el protoevangelio, que es Génesis 3:15. Dios dijo a la mujer que su simiente, ¿recuerdan, hermanos? Literalmente, hermanos, le dice a la mujer tu esperma, ¿ok? Algo que no puede ser de la mujer. ¿Estamos claros ahí? Ahora, está diciendo Isaías, hermanos, algo que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? La Virgen va a concebir. ¿Cómo? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Cómo para ambas cosas? ¿Cómo para Génesis 3:15 y cómo para Isaías capítulo 7, verso 14? ¿Cómo una virgen va a concebir? ¿Cómo una mujer va a tener esperma? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? La respuesta: por el poder y la promesa de Dios. Es una promesa que Dios está haciendo. El Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Dios con nosotros. ¿Ok? Su nombre será Dios con nosotros. ¿Ven eso, hermanos? Es decir, que esta promesa no es algo regular, no es algo común. Es algo especial del cual toda la Biblia nos habla. ¿Ok? Ahora, este milagro, ¿ok? Este milagro que el Señor nos está diciendo, Dios ha anunciado a sí mismo que a través de él Dios habría de despertar la fe en su pueblo. Aquí mismo en Isaías, veamos el capítulo 52, por favor. Isaías, aquí mismo, capítulo 52, verso 12. Dice la Escritura: porque no saldréis apresurados ni iréis
huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros. Miren esto, Dios va a ir delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. ¿Y de qué trata el capítulo 53, hermanos? De los sufrimientos del siervo de Jehová. ¿Cómo es que Dios haría despertar la fe de los hombres? ¿Cómo es que Dios haría un retorno del estado actual del hombre al estado en donde fue el hombre? A través de la muerte de este. Hermanos, vamos a conectarlo, ¿de acuerdo? Vamos a conectarlo. ¿Cuál fue el juicio, hermanos, que Dios le dio al hombre por comer de aquel fruto? Morir, la muerte. Y para que esto regrese hasta antes del pecado, para que el hombre vuelva a tener esa relación con Dios, para que el hombre vuelva a tener comunión con Dios y no se sienta avergonzado ni huya de Dios, sino que quiera acercarse a Dios, ¿qué tiene que pasar? Vean que dice el capítulo 53 de Isaías. ¿De qué habla? El capítulo 53. De los padecimientos. Hermanos, habla de la muerte de Jesús. ¿Ven? Jesús murió. Jesús pagó el precio que en Génesis se dio como ese pago. El pecado, su pago es la muerte. Si comes, morirás. Jesús vino para pagar lo que en Génesis, desde Génesis, fue adeudado a través de lo que es el pago demandado, la muerte. De eso nos habla Isaías capítulo 53. A través de esta muerte, entonces se iban a congregar, dice la Escritura, el pueblo de Dios, y Dios va a ir delante de ellos. Como el pastor va delante de las ovejas, guiándolas, y las ovejas tienen el anhelo de seguir a su pastor, a Dios. Pero para que esto sea posible, en el estado donde el hombre quiere huir de Dios, tenía que morir el Salvador. Hermanos, en pocas palabras, el Antiguo Testamento nos habla de la promesa, hermanos, de la promesa de lo que fue cumplido por medio de Cristo. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Dónde está nuestro Salvador? ¿Dónde está, hermanos? Actualmente, ¿dónde está? A la diestra del Padre. ¿Ok? ¿Es aquel mismo nacido de la mujer? Pregunto, ¿es el mismo? Sí. ¿Es aquel nacido de Abraham, descendiente de Abraham? Sí. ¿Es el rey nacido prometido a David? Sí. ¿Es aquel sumo sacerdote prometido a Moisés? También. ¿Es aquel cordero, hermanos? ¿Es aquel cordero prometido como el que fue muerto en la Pascua cuando fue liberado Israel? Entonces, ¿de qué trata la Biblia, hermanos? La Biblia se trata de él. La Biblia se trata de la obra que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Amén? Ahora vamos a ir terminando, hermanos. Tenemos unos minutitos solamente. Cristo ya nació. Vamos a ubicarnos, ¿de acuerdo? Cristo ya está aquí, en la tierra. Ok, hermanos, estamos en ya Mateo, ¿de acuerdo? El cumplimiento ya de la promesa. Cristo nace de una virgen, dice la Escritura, crece, y él ahora está en su ministerio haciendo lo que Dios le dijo que haga, cuya información también encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, el clímax de la historia que la Biblia cuenta es asimismo el clímax del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el punto central, hermanos? Esto es sumamente importante. ¿Alguna vez han desenredado un montón de hilera?
Dicen los expertos que tienes que encontrar el hilo central para que tú puedas desamarrarlo todo. ¿Cuál es ese hilo central? ¿Cuál es ese punto principal de la Biblia? Es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el punto central de toda la Biblia. El Antiguo Testamento nos apuntaba hacia ese evento. Los evangelios se tratan de ese evento. Y lo que sigue de Hechos en adelante hasta Apocalipsis es la consecuencia de este evento. ¿De acuerdo? Es de esperarse entonces que la orden de ir y predicar el evangelio y hacer discípulos está basado entonces en este evento. ¿Qué es lo que sucedió en ese evento? Bueno, dice la Escritura que cuando Cristo está en la cruz, vayamos a ese evento en nuestra mente, Mateo 27:51, por ejemplo. Cuando Él está en la cruz y Él grita, consumado es, y entrega al Espíritu, algo sucede en el templo. Hay un terremoto. ¿Y qué pasa en el templo? ¿Alguien sabe? Se rompe el velo de arriba hacia abajo. ¿Saben qué estaba dibujado en ese velo, hermanos? De acuerdo a Éxodo, donde está la orden para que se construya ese velo, en el velo estaban plasmados precisamente querubines. A ver. En ese velo estaban dibujados querubines. ¿Qué les recuerda esto, hermanos? ¿Dónde vimos querubines? En todo lo que estamos diciendo. En la... ¿Dónde? En el Edén. En el Edén. ¿Dónde? Exactamente. En la tapa del pacto. Específicamente, Cuando el hombre es desechado. cuando el hombre es desechado, ¿ok? Una puerta de... Exacto. Cuando el hombre fue expulsado, Dios cerró la puerta hacia el árbol de la vida, cerró la puerta a la comunión con Él y puso querubines ahí. Cuando Cristo murió, Dios nos enseñó lo que sucedió en verdad, porque ese velo, ¿no?, con querubines pintados fue partido. Esto quiere decir que se abrió la puerta que por el pecado Dios cerró en el Edén. Y ahora, a través de este evento, el hombre tiene acceso a la misma presencia de Dios. No por sí solo, porque por sus pecados es cerrado, sino por Cristo, porque en su carne, por causa de su muerte, esa puerta fue abierta para nosotros. Este es el clímax de todo lo que la Escritura nos habla, hermanos. Y ahora, hermanos, que Cristo ya ha muerto, ya ha sido sepultado y Él ha resucitado, cuando Él está a punto de irse y regresarse al cielo, hermanos, antes de que se vaya, Él nos deja una orden. ¿Cuál es, hermanos? Ir por todo el mundo. Hagan discípulos. Prediquen el Evangelio. Toda criatura. Discipúlenlos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 10 días después nada más vino el día de Pentecostés, hermano. Y el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos que habían creído, llenándolos, capacitándolos, llenándolos de ese fervor, de la capacidad de poder dar testimonio. Hermanos, han pasado
más de 2000 años de historia en donde los seguidores de Cristo han dado sus vidas para proclamar estas buenas nuevas que Dios tiene para el hombre. Dios salva a los pecadores que confían en Cristo. ¿Amén? Así que Dios no nos ha dejado solo en esto. No nos ha dicho, vayan, háganle como quieran y háganle como puedan. No, hermanos míos. Dios nos ha mandado con su poder, porque toda potestad les da en el cielo, pero también en la tierra. Amén. Su gobierno no está solo en el cielo, su gobierno está aquí en la tierra. Y ese gobierno se extiende a través del Evangelio. Así que mientras proclamemos el Evangelio, tenemos que tener en cuenta el hecho de que esa misericordia de Dios, aunque es grande en verdad y sigue vigente y todavía la muestra, pero no durará para siempre. Porque llegará el día, hermanos, en que Él regresará y Él llamará a las personas a rendir cuentas y Él va a poner a cuentas y a juicio a toda persona que no cree en el Evangelio. Dios es juez. Dios es bueno, pero también es fuego consumidor. ¿Amén, hermanos? Esta es la reseña de toda la Biblia, hermanos. En Apocalipsis, ¿qué nos dice la Biblia? Ahí estamos nosotros, arrodillados ante el Cordero, proclamando para siempre que Él es digno de toda alabanza, porque Él dio su vida por nosotros los pecadores y nos ha redimido de toda lengua, tribu y nación. ¿Amén? En tercer lugar, y ya vamos en conclusión de nuestro estudio, ¿cuáles son esas lecciones que debemos recordar? Creo que eso lo tienen también en sus días. Bueno, el propósito de la historia siempre ha sido dar gloria a Dios, amén. Siempre ha sido esto, hermanos, que a través de todo lo que Dios ha hecho, el hombre se postre, alce los ojos al cielo y le dé la gloria a Dios. Significa que el evangelismo no está fuera de esto, ¿verdad, hermanos? El evangelismo es para la gloria de Dios. Es para reflejar al mundo que Dios es digno de nuestras vidas. Y hermanos, esto que acabo de mencionar, debe ser nuestra principal motivación para proclamar el evangelio. No llenar iglesias, nunca. Escuchen bien, hermanos, jamás sea nuestra motivación de predicar el evangelio que el templo se llene de personas. Nunca. Nuestra motivación es que el mundo sepa que Dios es digno de nuestras vidas para su gloria. Su gloria es nuestra motivación más grande, hermanos. En segundo lugar, Dios es el evangelista principal. ¿Por qué? Porque Él nos ha dejado en su palabra el evangelio. Y sabemos entonces que Él se deleita en salvar a los pecadores. Amén. Dios, ¿saben cómo se muestra a sí mismo? Cuando Dios habla de sí mismo, ¿saben cómo dice? Yo Jehová, tardo, ¿recuerdan? Para la ira, grande en misericordia. Él dice de sí mismo que es amplio en perdonar, grande en misericordia. Dios se deleita en perdonar a los pecadores. La pregunta inicial es: ¿amas lo que Dios ama? ¿Qué Dios ama? Salvar a los pecadores por su Hijo Jesucristo para su gloria. Debemos amar lo que Dios ama. Y en tercer lugar, hermanos, se nos ha concedido el honor y la responsabilidad de proclamar el Evangelio. Ya lo vimos en Mateo, amén, hermanos. No solamente es un honor, también es una responsabilidad tuya y mía de proclamar el Evangelio. El evangelismo no es una opción para el creyente, es un mandato, es una responsabilidad. Y tengámoslo por esa razón como un honor, como un privilegio de presentar a las personas con el Rey de Reyes. Imagínate que tú eres amigo del presidente de la República. Es tu cuate, es tu amigo, comes con él, desayunas con él. ¿No te gustaría que todo el mundo sepa eso? Yo creo que sí, te tomarías fotos, lo dirías en tus redes sociales. Es mi amigo, el presidente. Y llevarías a tus otros amigos y decirle: oye, te presento al presidente, soy su amigo. ¿Sabes? Somos hijos, amigos, y somos amados por el Rey de Reyes y Señor de Señores.
tienes el privilegio de ir con otro miserable pecador como tú y como yo, de decirle, te presento al Rey de Reyes, te presento lo que ha hecho, te presento su obra y te presento que Él es bueno, misericordioso para contigo también, si tú vienes a Él en arrepentimiento. Es un honor proclamar el Evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Ahora hay una tarea esos días. ¿Ya lo vieron? Hay una tarea. La tarea, hermanos, es orar para que Dios nos dé un corazón como el de Él por los perdidos. Amén. Amén. ¿Lo tienen ahí? No. Solo dice tarea. Ok, póntelo. Esa es la tarea, hermanos. ¿Cuál fue? Orar para que Dios nos dé un corazón por los perdidos. Ese sentir que tiene Él también. Que Dios nos dé un corazón que arda por predicar el Evangelio de los perdidos. En segundo lugar, que Dios nos abra puertas para compartir el Evangelio. Hermano, te lo puedo jurar si fuera correcto. Pero cuando tú oras por esto, en verdad Dios te abre puertas. Te pone personas, ocasiones, para que tú pongas el Evangelio delante de Él. Tanto así, hermano, que cuando tú no lo haces, tú sabes que fue Dios quien te lo puso y tú has sido rebelde. Ora, ora, y que Dios te ponga personas para compartir el Evangelio. Y en tercer lugar, bueno, primero, que Dios nos dé un corazón por los perdidos. Segundo lugar, que Dios abra puertas para compartir el Evangelio. Y en tercer lugar, que Dios te dé específicamente 3 personas con las cuales puedas compartir el Evangelio. ¿Ok? 3 personas con las cuales podamos compartir el Evangelio. Esas personas, hermanos, tenemos que escribir sus nombres para estar orando por ellos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿has aprendido algo del Evangelio hoy? Yo espero que sí. ¿Ok? Yo espero que tu mente se haya abierto un poco más a la historia de redención en la Escritura. Y con esa mente sigue leyendo la Escritura. Pero ahora, por favor, para que se te grabe y ancle en tu vida, compártelo con alguien más. Amén. Hermanos, de manera rápida, ¿hay alguna duda respecto al estudio? Dijo usted, bueno, no lo apunté, pero quiero apuntarlo. ¿Cuál era el punto central de la Biblia? ¿No? Sí, el punto central de la Escritura, el punto central del evangelismo es el evento de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Ese evento, ese clímax, es el evento principal de la Biblia, de la historia de la redención. Exactamente. Todo se trata de eso. Resurrección. Tanto así que Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 en adelante, bueno, 1 en adelante es lo que dice. Yo les he predicado el Evangelio, los anuncio. Si perseveran en esto son salvos, si no creyeron en vano. Que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Este es el punto central. ¿Algo más, hermanos? Para concluir con una oración. ¿Nada? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor, pero también, hermanos, oremos para que Dios ancle esto en nuestro corazón para poder compartirlo con las personas. Después, hermanos, vamos a orar, hermanos. Soberano y eterno Señor, bendecimos tu nombre, Señor, te adoramos. En verdad, Señor, nuestro corazón se llena de gozo, porque tu palabra no es un libro cualquiera, no es la Biblia un libro simple, sino es esa revelación tuya de quién eres, de lo que has hecho, de lo que haces y lo que harás. Nos has mostrado, Señor, que tu gloria es lo principal, Señor, porque lo has mostrado, Padre, en la obra que tu Hijo Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Te ruego, pues, Señor, que en estas lecciones, en cada culto, cada estudio,
podamos meditar, conocer, aprender, meditar, para poder profesarlo y confesarlo delante de los hombres. Por favor, Señor, bendice esos estudios, Señor, que pueda ser anclado en el corazón de cada hermano. Ayuda a tu siervo también para continuar pues estudiando y proclamando estas verdades. Y gracias por este material que pones a nuestro alcance. Gracias, bendito Padre. Oramos en el dulce nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén.